Si bien la Biblia y las Escrituras están llenas de reprensiones fuertes, las amonestaciones a los fariseos parecen ser no solo las más duras, sino a veces también de las más aplicables a nosotros. Esta semana empezamos la lección en Mateo 3:7, donde leemos: Y cuando vio Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: «Oh generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera?». Generalmente guardamos con mucha claridad en nuestra mente el «generación de víboras». Pero ¿qué hay de la pregunta que hace Juan? ¿Qué lecciones tiene para nosotros? La pregunta pide a los fariseos que señalen quién los instruyó en un mal comportamiento, en específico el de huir de la ira venidera. En las Escrituras siempre se usa este término como una referencia al juicio final, por lo que el comportamiento que Juan reprobó era el huir del juicio final. Pero un segundo, nadie puede huir del juicio final, ¿o sí? No. Entonces, ¿a qué se refería Juan? Bueno, creo que quiere decir que los fariseos y saduceos huían de o se negaban de asumir la responsabilidad. De alguna manera no creían que tenían que dar cuentas de sus actos, o al menos vivían como si no tuvieran que hacerlo. Ahora, ¿cómo es vivir de esta manera? Al pensar en el albedrío, a veces pensamos que este solo consiste en la libertad de hacer lo que deseemos, pero inseparablemente al albedrío es la responsabilidad de respetar el albedrío de otros y luego de ejercer el nuestro con sensatez. Cuando lo vemos de esta manera, entendemos que Juan les estaba diciendo: ¿quién te enseñó a vivir de esta manera? Como si no tuvieras responsabilidad ante Dios y ante tus hermanos, como si tu comportamiento arrogante no lastimara a otros, o como si tus actos no tuvieran ninguna consecuencia ni para ti ni para nadie. ¿Quién te enseñó a vivir así? Pero la lección se vuelve más interesante a medida que aprendemos más sobre quiénes eran y las creencias que tenían las personas reprendidas. El grupo al que Juan amonestó, de acuerdo a Mateo, estaba conformado de fariseos y saduceos. En primer lugar, hablemos de los saduceos. La guía de estudio de las Escrituras dice que ellos eran un grupo entre los judíos que, aunque pequeño, era poderoso políticamente. A los saduceos se les conocía por la creencia en obedecer rígidamente la letra de la ley mosaica y por rechazar la realidad de los espíritus y ángeles, y también rechazar las doctrinas de la resurrección y la vida eterna. Podríamos resumir entonces que los saduceos eran gente poderosa, estricta, pero no del todo creyente. Y eso podría bien definir a muchas personas en la actualidad. En especial si recordamos que el defecto que les reprochaba Juan era eludir la responsabilidad. O sea, querían aplicar estrictamente algunas leyes, pero no tenían problema en huir de la justicia de Dios en otras. ¿Ubicas en la sociedad actual algún sector que tenga gran poder político, exige una obediencia exacta a sus ideales, pero cree que nunca tendrá que rendir cuentas por su manera de vivir? Por el otro lado, la guía de estudio de las Escrituras dice que los fariseos eran una secta religiosa de los judíos, cuyo significado indica que eran separatistas. Se jactaban de su estricta obediencia a la ley de Moisés y del cuidado con el que evitaban todo contacto con los gentiles. La intención de sus enseñanzas era reducir la religión a la observancia de reglas y fomentar el orgullo espiritual. ¡Qué interesante! Ambos se ven muy parecidos y tomaban muy en serio la ley de Moisés. Pero ¿cuál era la diferencia? Un grupo sí creía en la resurrección y la vida eterna, y el otro no. Y aquí hay algo bellísimo. Mira, de cierta forma el que los saduceos no creyeran en la vida eterna explica por qué estarían huyendo de la ira venidera, o al menos ignorándola. Pero Juan dijo lo mismo sobre los fariseos, que sí creían en la posibilidad de la vida eterna. Si los fariseos sí creían en una vida después y se esforzaban por vivir las leyes que se les dieron aquí, ¿en qué sentido también huían del juicio venidero?
Tal vez la razón del reproche de Juan radica en las razones por las que los fariseos pensaban que serían juzgados. Déjame explicarte. Según la descripción que leímos, lo más importante para los fariseos era el cumplimiento estricto de las reglas, y reducían el evangelio a eso, como si más adelante en el día del juicio Dios tuviera una lista de mandamientos y cada persona un puntaje según los mandamientos cumplidos o no cumplidos. Ellos ignoraban por completo la razón de los mandamientos. Olvidaban que el evangelio no solo nos invita a saber algo y a hacer algo, sino también a hacer algo. Tiene sentido por qué Juan los reprendía de escapar del juicio de Dios. En cierto sentido, ellos abrazaban el juicio enfocado en las acciones y mandamientos cumplidos por el hombre, pero evitaban el juicio centrado en el corazón de dicho hombre. Ellos huían del juicio de naturaleza y carácter. Pero Braulio, ¿no dicen las Escrituras que Dios también nos juzgará por nuestras acciones? Sí, es cierto, pero las acciones no toman parte como medida final del juicio, sino como evidencia de lo que sí se debe medir. ¿Qué tanto llegamos a ser en el fondo como Cristo? No la acción o mandamiento por sí solos, sino la acción como representación externa de lo que somos por dentro. La lección para nosotros ya no es la de los no creyentes irresponsables, sino la de los creyentes muy responsables que incluso esforzándonos dentro de la iglesia, olvidamos el porqué de la ley. No es vivir la ley por vivirla, sino llegar a ser como Él viviéndola. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? En Mateo 7:4, Juan le dice a los fariseos y saduceos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dentro de este contexto podemos darle dos connotaciones a la palabra fruto. La primera connotación se nos sugiere en las aclaraciones que da sobre Lucas 3, la previa guía de estudio para el alumno de seminario del Nuevo Testamento. En ella leemos que el significado de frutos en la analogía de Juan es obras o acciones. Al proclamar el arrepentimiento a través de dicho simbolismo, Juan estaba enseñando no solo a las personas de ese tiempo, sino también a nosotros, que el cambio que Dios desea se logra solo a través de obras o acciones dignas. Por otro lado, la segunda connotación la encontramos en la lección 4 del Manual para el Maestro del Nuevo Testamento del curso de Escuela Dominical Doctrina del Evangelio. Ese manual hace énfasis en advertir que la palabra frutos se refiere a resultados. Pero Braulio, ¿no sería casi lo mismo decir acciones que resultados? Pues sí, pero no. En especial si por resultados nos referimos a lo que deriva de las acciones. Por frutos, Juan bien podría estarse refiriendo no solo a las acciones que debemos llevar a cabo para arrepentirnos, sino también a lo que dignamente se obtiene al hacerlo. Y entonces, ¿cuáles serían esos frutos? En la Conferencia General de abril de 2019, el presidente Nelson describió la palabra arrepentimiento de acuerdo a su origen etimológico. La palabra arrepentimiento, dijo él, en el Nuevo Testamento en griego, es metanoeo. El prefijo meto significa cambio y el sufijo noeo se relaciona con palabras griegas que significan mente, conocimiento, espíritu y aliento. Es decir, que como resultado del arrepentimiento viene un cambio en nuestra mente, conocimiento y espíritu. La invitación de Juan hacia los fariseos y saduceos cobra entonces una mayor profundidad. Estos grupos religiosos vivían sus leyes alejados de su intención original y se enorgullecían por poseer gran influencia religiosa y política, por lo que no importaba qué tanto obedecieran, hacían todo lo contrario a un arrepentimiento sincero. Lo quiero repetir, no importa qué tanto obedecieran, no estaban cambiando.
Por más que vivieran las leyes, no estaban cosechando los frutos de su arrepentimiento. Su obediencia entonces era como las hojas de la higuera a la que Jesús reprendió. Esta crecía aparentemente muy bien conforme a los estándares que se le puede asignar a una higuera, pero en su interior era sin fruto. Ahora, pasemos esa lección a nuestras propias vidas. ¿Alguna vez has orado sin establecer una conexión real con nuestro Padre, pero has seguido haciéndolo solo por rutina? ¿Has asistido a la capilla un domingo por tradición familiar, pero sin buscar a Cristo durante la Santa Cena? ¿O alguna vez has pedido perdón, pero sin esforzarte por reparar el daño? O quizás has hecho algo bueno por alguien, pero en el fondo sabías que en gran parte era porque te convenía de algún modo. Con esto no digo que todos los días nuestros sentimientos y experiencias deban ser perfectos e ideales, pero sí que debemos buscar desarrollar dentro de nosotros ese deseo de cambiar y llegar a ser mejores. Como dijo el presidente Nelson sobre el verdadero arrepentimiento en esa conferencia de abril de 2019, al escoger arrepentirnos, escogemos cambiar. Permitimos que el Salvador nos transforme en la mejor versión de nosotros mismos. Escogemos crecer espiritualmente y recibir gozo. El gozo de la redención en Él. Al escoger arrepentirnos, escogemos llegar a ser más semejantes a Jesucristo. Ese es el fruto. Que nuestra vida y carácter emulen los suyos. Vivir los mandamientos sin ese enfoque podría llevarnos a terminar como esa higuera o aquellos fariseos. Parafraseando a Diana en un capítulo de 3 semillas, no importa qué tantos mandamientos nos dé Dios, no servirá de mucho si no tenemos el deseo de llegar a ser como Cristo. Y ese es el mayor resultado o fruto que podemos dar. Hay algo interesante en la forma en la que Jesús expulsaba demonios y que yo nunca había notado. En Marcos 1, 23 al 25 dice: Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo: ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Enmudece y sal de él. Lo que me llama la atención de esto es que Cristo no solo sacó a los demonios de las personas, sino que al hacerlo también les mandó callar. Bueno, Braulio, sí, ese es un dato que todos recordamos, que tiene de interesante. Que no tenía que hacerlo. Mira, si lo iba a expulsar, realmente no necesitaba callarlo, ya que con solo expulsarlo, dicho espíritu no tendría cómo comunicarse en un plano físico. Al expulsarlo, también lo habría callado. Así que si de todas maneras al expulsarlo lo callaría, ¿por qué tomarse el tiempo de callarlo primero? Digo, nadie desperdicia un 2 por 1, ¿sí? Lo genial es que las mismas escrituras nos responden el por qué era tan importante para Cristo callar a los demonios. Marcos 1:34 explica que Cristo no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. La verdad, siempre pensé que esto se refería a que ellos sabían que Jesús era el Cristo que debía venir a la tierra y que Jesús en ese momento no quería que las personas lo supieran con tanta claridad. Pero esta semana, analizando el tema con el equipo de guiones, surgió una nueva posibilidad. ¿Y si todo esto era más bien porque ellos lo conocieron desde la vida preterrenal? Y aquí no me refiero a que ellos supieran que Él era el ungido, sino a otra cosa. Pero para entenderlo mejor, necesitamos comprender el papel del adversario en nuestra propia vida. En la Conferencia General de octubre de 2008, Henry B. Eyring enseñó que antes de venir a la Tierra, nosotros supimos que en esta existencia mortal habría un feroz enemigo de nuestra alma,
Lucifer, que junto con sus legiones trataría sin cesar de atrapar a todo hijo de Dios para impedir que tuviera el gozo de la vida eterna. ¿Y cómo es que mejor logran ese objetivo? Sencillo, conociéndonos bien. Mira, basta con solo observar a una persona un periodo de tiempo considerable para saber qué cosas le llaman la atención, con qué cosas se distrae, con quiénes se compara y los hábitos que le cuestan dejar. Si miramos a alguien con paciencia, incluso sabremos qué cosas lo desaniman y qué cosas lo llenan de temor. Si todo esto es cierto sobre el adversario y nosotros, ¿por qué pensamos que sería diferente con Cristo? ¿No se supone que vino justo a experimentar la vida tal como nosotros? ¿Cómo, Braulio, estás sugiriendo que Cristo tenía debilidades? Estoy sugiriendo que tenía puntos fuertes y otros más débiles o susceptibles. Y creo esto por dos motivos principales. 1. Hebreos 4:15 dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Creer que los demonios no tentaron a Cristo con el conocimiento de sus fortalezas y debilidades sería contrario a la Escritura, porque así es como nosotros somos tentados. 2. Si no tuviera puntos débiles, no solo no sería tentado como nosotros, sino que aparte la tendría más fácil. Claro, si no tengo ninguna debilidad, yo también puedo resistirlo todo. Es más, creo que en esas situaciones ya ni siquiera se llaman tentación. Y ahí es donde pensar que Cristo no tenía puntos débiles o susceptibles, de hecho parece ilógico. Piénsalo. La misión y obra de Cristo tendrían tanto mérito si hubiera enfrentado situaciones y tentaciones más fáciles que las que enfrentamos nosotros. En este enfoque, ahora vemos que Cristo callaba a los demonios no solo porque no quería darse a conocer, sino también porque al conocerlo, quizás ellos buscarían decir algo que lo debilitaría. Jesús no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían, y es justo el por qué el adversario y su influencia son tan convincentes. Sabe exactamente dónde y cómo hacer su trabajo. Aprendemos que lo peor del diablo no es la maldad que hay en él, sino que sabe precisamente en qué punto tú y yo somos más susceptibles a esa maldad. Ahí es cuando la lección de Cristo cobra sentido. Tenemos que callar y hacer enmudecer a todo aquello que tenga el potencial de derribarnos, incluso si no podemos o no vamos a expulsarlo por completo todavía. Hacerlo callar es probablemente el primer paso. Ahora, quizás en este punto sea bueno recordar otra lección en la que Cristo no hizo callar solo a demonios. En Marcos 4:39 encontramos el relato de Jesús con sus discípulos cuando, de manera muy similar, hizo callar al mar. Entonces se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Y levantándose, reprendió al viento y al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Muchas veces los pensamientos en nuestra mente pueden ser como ese mar. Puede haber una tempestad de ideas que nos hace dudar de quiénes somos, de lo que podemos lograr, de nuestro valor como hijos de Dios e incluso de nuestra dignidad cuando nos estamos esforzando sinceramente por guardar los mandamientos. A veces hasta parece que esas olas saben exactamente qué parte de nuestra barca golpear para paralizarnos. Pero tal como expulsó y sacó a los demonios que paralizaban a las personas, Cristo puede ayudarnos a terminar con todas esas cosas que nos inmovilizan en la vida. En esos momentos de tempestad, si lo buscamos y se lo permitimos, el Señor con autoridad puede decir: «Calla, enmudece». Él puede enmudecer ese pensamiento que nos dice que no somos lo suficientemente buenos. Puede ayudarnos a enmudecer las dudas en cuanto al amor que Dios nos tiene.
y puede enmudecer lo que nos hace dudar que Dios está con nosotros. Al confiar en Él y en su poder, Él nos ayudará a calmar el viento y a echar fuera todo aquello que nos esté destruyendo y paralizando por dentro. He empezado a pensar que es casi un error llamarle sacerdocio menor al sacerdocio de Aarón. Claro que así se llama, pero la verdad es que en muchas ocasiones el poder y las bendiciones del sacerdocio menor van a verse incluso mayores que las del sacerdocio mayor. Cuando Juan el Bautista ejercía su ministerio, declaró en Mateo 3:11: «Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Al leer esto y tener en cuenta los poderes, derechos y responsabilidades de cada sacerdocio, nos queda claro que Juan poseía el sacerdocio menor que puede bautizar, pero no el mayor, que puede conferir el don del Espíritu Santo. Con esto en mente, tal vez pensemos que es por eso que tiene mucho sentido que Cristo fuera más poderoso que Juan. Pero sin contradecir a Juan de que Cristo era más poderoso que él, hoy quiero hablar del error que creo que es pensar que un poseedor del sacerdocio mayor es más poderoso que un poseedor del sacerdocio arónico. Sí, tal cual como lo oíste. Creo que es un error y te voy a explicar el por qué lo pienso. En la Conferencia General de abril de 2018, Dale G. Renlund enseñó algo fascinante. Él dijo: «El propósito del sacerdocio es proveer a los hijos de Dios el acceso al poder expiatorio de Jesucristo». Quiero que esto quede muy claro en esta mente. ¿Cuál es el propósito del sacerdocio? Darnos acceso al poder expiatorio de Cristo. Ahora, ¿qué parte, faceta o responsabilidad dentro del sacerdocio cumple específicamente con esta función de acercarnos al poder expiatorio? Bueno, creo que podemos empezar con las ordenanzas, ya que como lo dice Doctrina y Convenios 84:20, en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Pero nota que Doctrina y Convenios no dice el poder de Cristo o el poder de su expiación, sino el poder de la divinidad. Así que aún no estamos siendo muy específicos. ¿En qué ordenanza se manifiesta el poder expiatorio de Cristo que menciona el Elder Renlund? Personalmente yo respondería en el bautismo. Si bien también vemos el poder de Cristo en las unciones y bendiciones, yo diría que el bautismo es la ordenanza que nos hace partícipes de la expiación por excelencia. Y aquí es donde se pone bueno porque recordamos que Doctrina y Convenios 13 describe las palabras de Juan el Bautista cuando le confiere el sacerdocio a José Smith. «Sobre vosotros mis consiervos», dijo Juan, «en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio menor, el cual tiene las llaves del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados». Entonces, ¿qué sacerdocio tiene las llaves de esa ordenanza que manifiesta el poder redentor de Cristo para mí? El sacerdocio menor. ¡Fascinante! La ordenanza que más tiene que ver con darnos acceso al poder de la expiación es gobernada por el sacerdocio menor. Y esto no se queda solo en el bautismo. ¿Qué crees que se reparte cada domingo en esas charolas? No es solo pan y agua, eso lo podemos tener por seguro. Es, de nuevo, la puerta al poder sanador y redentor de Cristo. Ese joven que te reparte la Santa Cena los domingos a sus 14 años, que a veces ni se sabe hacer el nudo de su corbata, él posee el sacerdocio encargado de esta maravilla. ¿Tiene sentido el por qué digo que las dimensiones de este poder menor son a veces mayores que las del otro? Como lo dijo Douglas D. Holmes en la conferencia de abril de 2018. ¿Pueden sentir la importancia del consejo que dio el presidente Monson de que ayudemos a los hombres jóvenes a comprender lo que significa ser portadores del sacerdocio de Dios?
Me temo, dijo Holmes, que en ocasiones no ayudamos a nuestros jóvenes del sacerdocio arónico a ver que Dios les ha confiado una responsabilidad sagrada y una obra esencial para hacer. Y bueno, tiene sentido que a veces no lo hagamos porque ni nosotros mismos a veces lo entendemos o vemos con la claridad que Dios lo ve. Nosotros vemos a un joven mientras Dios ve a alguien con la autoridad para llevar a cabo sus designios. Y no cualquier designio, el designio de llevar el poder expiatorio a la vida de las personas. ¿Cómo podríamos asumir que este sacerdocio tiene menos poder que el mayor? Y claro, por favor, no digo que no haya gran poder en sellar familias o conferir el don del Espíritu Santo. Pero si el fin y propósito del sacerdocio, como lo dice el Elder Renlund, es darnos acceso a ese poder expiatorio, y si las llaves de la ordenanza y los convenios que nos lo otorga las posee el sacerdocio menor, entonces creo que debemos entender que el poder que yace en el sacerdocio menor no tiene nada de menor. Pasando a otro tema, ¿cuál es el mejor momento para estudiar las Escrituras? Marcos 1:35 dice que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Cuando vemos un ejemplo así, en definitiva pensamos que lo mejor es hacerlo como Cristo, levantarnos temprano y buscar a Dios cuando a veces ni siquiera ha salido el sol. No sé ustedes, pero cuando yo comencé a intentarlo, parecía imposible. Trataba de levantarme a las 5 de las mañanas para acercarme a Dios temprano, pero cada día parecía ser más difícil que el anterior. Si has tenido un momento así, seguramente te has preguntado, ¿realmente debemos estudiar por las mañanas? ¿Existe en realidad un momento ideal para acercarnos a Dios y escuchar su voz? La respuesta es sí, pero no necesariamente de la manera que crees. Veamos dos ejemplos. En un devocional dado en BYU el 2 de mayo de 1975, Boyd K. Packer dijo: «He descubierto que el mejor momento para lidiar con los grandes problemas es temprano por la mañana. Es entonces cuando la mente se encuentra fresca y alerta. En ese momento se puede analizar detalladamente el desafío y recibir revelación personal. Cuando me encuentro presionado», continúa Packer, como por ejemplo el preparar este discurso, no me van a ver despierto a altas horas de la noche. Prefiero 1000 veces acostarme muy temprano para madrugar, porque es entonces que puedo estar más cerca del ser que guía esta obra. Con esta cita creo que queda más que claro cuál es el mejor momento del día para buscar a Dios o estar más cerca de Él. Pero hay un problema. La verdad no estoy del todo de acuerdo. Mira, creo que esto es plenamente cierto para el presidente Packer y para muchos otros, pero no necesariamente para todos. Y por favor, permíteme presentarte mi segundo ejemplo. En un devocional dado en Paraguay el 22 de octubre de 2018, la hermana Wendy Nelson, esposa del profeta, compartió lo siguiente sobre su esposo. Durante nuestros 12 años de matrimonio, me he acostumbrado a que mi marido se despierte durante la noche con ideas para los discursos de la conferencia general. Pero desde que él se volvió presidente de la iglesia, la cantidad de mensajes para él ha aumentado exponencialmente. Mi esposo, concluye ella, escribe esos pensamientos en una libreta de papel amarillo que tiene en un cajón al lado de su cama. Pero Braulio, eso es diferente. El presidente Nelson recibe parte de su guía en la noche. Eso no significa que estudie de noche. Todos hemos recibido revelación en un momento en el que no estábamos estudiando. El punto era saber en qué momento estudiar, no en qué momento recibir revelación. Ese es un excelente punto. Pero estamos dejando fuera un detalle. El presidente Packer decía que escogía las mañanas porque era cuando podía estar más cerca de Dios. Pero en el ejemplo del presidente Nelson, vemos que Dios no es que prefiera las mañanas para acercarse a ti o comunicarse contigo. De hecho, ese ejemplo probablemente deja ver que realmente la hora a él no le importa.
Fíjate en esto. Si la revelación era sobre ideas para discursos, como dice el hermano Nelson, entonces por seguro que la revelación de todos esos años podían esperar a la mañana siguiente. Todavía había buen tiempo antes de los discursos en cuestión. Aparte, Dios prefiere las mañanas, ¿no? ¿Ves cómo no cuadra en el modelo del presidente Nelson? Mira, ponte en los zapatos de un padre amoroso. ¿En realidad prefieres a y hablas más con los hijos que te hablan temprano? ¿O el horario en el que ellos te busquen será irrelevante ante el hecho de que sí te busquen y sí te escuchen? Para el presidente Nelson, las impresiones que necesitaba para la conferencia general venían en la cama en la noche. Para el presidente Packer venían por la mañana. Lo que importa no es el horario, sino que sí haya momentos para buscarlo y escucharlo. Ahora, yo te dije que sí había un momento ideal, ¿cierto? Bueno, aquí es donde el ejemplo de Cristo nos da una lección importante. La Escritura dice que Cristo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Ahí está lo interesante. Sí, se paró de mañana, pero se salió. Un segundo, ¿no podía orar y estudiar las Escrituras ahí en la casa? Porque era un lugar desierto. La respuesta la encontramos en algo que enseñó Dieter F. Uchtdorf en la Conferencia General de octubre de 2010. Él dijo: para fortalecer nuestra relación con Dios, necesitamos pasar tiempo provechoso con Él a solas. Nota que el elder Uchtdorf soluciona nuestro dilema. No es sobre la hora a la que busques a Dios, sino el que pases tiempo con Él a solas. Por eso ninguna clase, ni discurso, ni lección de la iglesia, ni video de YouTube tendrá tanto poder en tu conversión y relación con Dios como tu propio estudio personal. Nada nunca será igual. Jamás. El Salvador sabía eso, y creo que es justo por eso que dedicó tiempo para estar a solas con su Padre. Quizás él entendía mejor que todos la importancia de nutrir con tiempo de calidad la relación más importante de toda su vida: su relación con Dios. Y en esto solo quiero que recuerdes que calidad no es igual a cantidad. Puede ser una hora, pueden ser 10 minutos, puede ser en una habitación o en la cocina, leyendo un capítulo entero de las Escrituras o tal vez solo un versículo. Pero al buscar estos momentos a solas con la divinidad, verás cuán deseoso está el Señor de comunicarse y pasar tiempo de calidad contigo. Todos hemos escuchado el mandamiento: haced frutos dignos de arrepentimiento. Pero saber lo que literalmente significaba eso para las personas a quienes Juan el Bautista se los dijo, podría cambiar la perspectiva de nuestro discipulado para siempre. Mira, Lucas 3, 8 y 9 coincide bastante con Mateo cuando Juan dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Pero de ahí en adelante, Lucas nos cuenta detalles extra que el libro de Mateo omite. Y ahí es donde yo estoy fascinado, porque la reprimenda de Juan sí causó algo en algunas personas de la audiencia, y ellos tuvieron un diálogo muy interesante con él. El versículo 9 registra: y la gente le preguntaba diciendo: ¿qué pues haremos? Ahora, antes de seguir leyendo, quiero que reconozcas esta oportunidad de oro. Estamos viendo a quien Cristo llamaba el mayor de los profetas, y está contestando la pregunta sincera de alguien que está ejerciendo fe y quiere dar frutos dignos de arrepentimiento. Esa persona podríamos bien ser tú o yo. El versículo 10 dice: y respondiendo les decía: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo.
Interesantemente, Juan no habló de aspectos tan religiosos. Piénsalo, si a ti o a mí nos preguntaran ¿qué debo hacer para dar buenos frutos de arrepentimiento?, ¿no empezaríamos a enlistar los mandamientos hasta encontrar el que no se está cumpliendo? Y tiene sentido. Pero no es lo que Juan hizo. Él enseñó a la gente que si tenían de más, debían compartir inmediatamente con el necesitado. Amar al prójimo pa' pronto. Y de hecho hay más evidencia de esa instrucción o enfoque que Juan, el mayor de los profetas, tenía y promovía. El versículo 12 nos cuenta de otro grupo de personas que le hicieron la misma pregunta a Juan. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, «Maestro, ¿qué haremos?» Y él les dijo, «No exijáis más de lo que os es ordenado». Aquí es donde ya me empieza a superfascinar esto. Aquí hay un puñado de recaudadores de impuestos que querían ser bautizados y le preguntaron a Juan, el mayor de los profetas, ¿qué hacemos? ¿A poco tú no les hubieras dicho, bueno, hay que leer las escrituras, orar todos los días y no te olvides de ir a la capilla, aparte de otras cosas? Claro que les hubiéramos dicho eso. Es nuestra respuesta estándar. Pero Juan, lejos de dar esta respuesta que se inclina más a los hábitos religiosos, da la que se inclina a la naturaleza que debería haber en cada persona religiosa. En vez de decir algo como, prepárate para entrar al templo, Juan dice, si te toca cobrar impuestos, nunca cobres de más. O en otras palabras, sé un buen hombre en tu trabajo. Hazlo con justicia y con rectitud. Pero esto no se queda ahí. El versículo siguiente nos habla de otro grupo particular que se acerca a Juan con la misma pregunta. El versículo 14 dice, y le preguntaron también unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y así nació la escritura favorita de todo patrón o jefe. Pero ya, fuera de broma, ¿qué es lo que les respondió? No extorsiones ni difames. Si los soldados patrullaban las calles como hoy lo hacen los policías, Juan les estaba diciendo, no es bueno inventarle males o crímenes a la gente, ni extorsionarla con eso. Juan les estaba diciendo, no abuses de tu autoridad, no ejerzas injusto dominio. Haced frutos de arrepentimiento significa, sé un buen hombre en tu trabajo, hazlo con justicia. Lo que me impacta es que estas respuestas comenzaron a venir cuando la gente escuchó, el hacha ya está puesta y todos deben arrepentirse. Para dar frutos dignos de arrepentimiento y evitar en el proceso ser talados, Juan no les dijo, ve más al templo, trae más gente para que la bautice, diezma para no ser quemado. U otras de las cosas que como miembros comúnmente escuchamos que se espera de nuestra adoración. En lugar de eso, Juan dijo, si tienes, comparte. No abuses de tu posición o autoridad y sé buena persona en tu trabajo. ¿Pero por qué hacía esto? Digo, si de acuerdo a Cristo era el mayor de los profetas, debió tener una buena razón, ¿no? En la Conferencia General de octubre de 2005, Dieter F. Uchtdorf enseñó algo que me fascina. Y mientras lo leemos, quiero que tengas muy presente lo que acabamos de aprender de Juan el Bautista. El elder Uchtdorf dijo, cultivar los atributos de Cristo en nuestra vida no es tarea fácil, en especial cuando salimos de las generalidades y de lo que es abstracto y nos enfrentamos a la realidad de la vida, como los soldados y los recaudadores de impuestos, porque tal vez es en el trabajo donde más nos enfrentaremos a la realidad de la vida. Uchtdorf continúa. Y es aquí donde quiero que pongas mucha atención. La verificación de si estamos pasando la prueba ocurre cuando los atributos de Cristo tienen que hacerse evidentes en nuestra manera de vivir, ya sea como marido y mujer, como padre o madre, como hijo o hija, como amigos, en nuestro empleo, en nuestro negocio y en nuestros momentos de recreación.
Entonces, concluye Uchtdorf, podemos reconocer nuestro progreso cuando empezamos a aumentar nuestra capacidad de obrar cada vez más con toda santidad ante Él. ¿Notaste eso? El Elder Uchtdorf literalmente acaba de decirnos que puedes verificar si vas bien en la prueba cuando en tu trabajo, casa y vida rutinaria eres como Cristo. Es más, él dice que es entonces que podemos reconocer nuestro progreso. Tanto el Elder Uchtdorf como Juan el Bautista nos dan una clave para el arrepentimiento, para evaluar cómo vamos en nuestra prueba personal y también para ver qué tanto vamos progresando. Y ninguno de ellos habló de qué tanto conoces las Escrituras o las lees o vas al templo o a la capilla. Ahora, por favor, claro que no creo que ninguno de ellos dos dejaría estas cosas de lado, pero sí que hicieron una en específico el centro y propósito de todo. Y tiene sentido, porque en ese centro está Cristo y su naturaleza. Y el discipulado, de hecho, es seguirlo con la esperanza de dar buenos frutos de arrepentimiento. Y dar esos frutos, diría Juan y el Elder Uchtdorf, significa ser más como Él en todas las áreas de nuestra vida. Pero cuando tratamos de ser como Cristo en todas las áreas de nuestra vida, surge un pequeño problema o conflicto dentro de nosotros: el de ser suficientes. ¿Sientes que Dios no está satisfecho con quién eres y tus esfuerzos? Cuando leemos sobre el bautismo de Cristo, encontramos un pasaje sumamente sagrado, ya que es una de las pocas veces que escuchamos la voz del Padre en las Escrituras. La mayoría del tiempo es Jehová hablando con los profetas, pero en esta ocasión es el mismo Padre. ¿Y qué dice el Padre las pocas veces que interviene? Tras el bautismo de Cristo, Mateo 3:17 dice: «Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Esta declaración es muy similar a la que encontramos en otra de esas ocasiones en las que Dios ha hablado. Cuando José Smith escribió sobre la visión de Dios el Padre y Jesucristo, contó: «Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro: Este es mi Hijo amado, escúchalo». ¿Qué notas en estas dos especiales ocasiones en las que el Padre se ha comunicado verbalmente en las Escrituras? En ambas presenta a su Hijo ante otras personas y declara que está complacido. Sí, estoy de acuerdo. Pero al estudiar el relato del bautismo de Cristo en los evangelios de Marcos y Lucas, noté una diferencia muy pequeña, pero que sí cambió toda mi percepción sobre este evento. Pon atención y dime si lo notas. Marcos 1:11 dice: «Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». ¿Lo notaste? Veamos si en Lucas se vuelve más evidente. Lucas 2:22 dice: «Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». En la declaración registrada en Marcos y Lucas, Dios no le está hablando a los demás diciendo: «Hey, Él es mi Hijo y estoy complacido con Él», sino que le está hablando directamente a Cristo, a su Hijo. Y le dice: «Tú eres mi Hijo, estoy complacido contigo». Pero no tiene sentido que lo hiciera así, ¿o sí? Creo que Cristo sabía más en cuanto al Padre y estaba más cerca de Él que cualquiera de nosotros. Realmente dudo que en ese momento Cristo dudara que estaba complaciendo al Padre. Pero aún así, el Padre consideró necesario dar esas palabras de aprobación a su Hijo. Palabras que lo alentaran y lo fortalecieran. Incluso, ¿por qué no?, palabras de felicitación por su bautismo o por haber empezado una nueva etapa en su vida. Pero la pregunta surge: ¿Dios nos diría eso a nosotros?
Cuando estudié esta escritura, se me ocurrió hacer con el equipo de guiones una actividad que definitivamente quiero invitarte a hacer a ti también. Y por supuesto, me encantaría leer tu experiencia en los comentarios porque de verdad fue de esas experiencias que vale toda la pena del mundo hacer. Aquí va. Con este pasaje en mente, o después de haberlo analizado, toma un papel y escribe tus respuestas a la siguiente pregunta. ¿En qué está complacido Dios conmigo? En nuestro caso, hubo 3 cosas que mejoraron esta actividad brutalmente. 1. Escribirlo. De verdad, no lo pienses, escríbelo. Te vas a dar cuenta de inmediato que hay una gran diferencia. 2. Toma todo el tiempo necesario para pensar en qué escribir. Y 3. Asegúrale a todos que, por ser muy personal, no se requerirá compartirlo con los demás. Eso a nosotros nos ayudó mucho a darnos la libertad de escribir lo que realmente sentíamos. Ahora, ¿qué cosas aprendimos nosotros en esa actividad? La verdad es que bastantes, pero hoy solo quiero compartirte una en específico. Al principio fue muy raro para todos. Nos dimos cuenta de que es muy común preguntarnos qué necesito mejorar y de hecho todos teníamos 1000 respuestas inmediatas para eso. Pero cuando nos preguntamos ¿en qué está complacido Dios con nosotros?, simplemente empezamos a cuestionarnos de inmediato si realmente hay algo que podríamos asegurar. Y aquí es donde empieza y termina lo más importante que tengo que decirte hoy. ¿Dios nos diría que está complacido con nosotros? Una razón por la que podemos pensar que la respuesta es no es porque cometemos errores continuamente y dejamos que ese error nos haga sentir que Dios nos desaprueba a nosotros y todo lo que somos. Podemos pensar cómo Dios podría estar complacido con estos errores. Bueno, aquí el error que sí estamos cometiendo es no hacer una distinción entre lo que hacemos y lo que somos. Como lo dijo Boyd K. Packer en la Conferencia General de octubre de 1990, hay gran diferencia entre lo que uno es y lo que uno hace. Lo que uno es tal vez merezca tolerancia ilimitada, mas lo que uno hace merece solo cierta cantidad. Ese mismo principio aplica con el amor de Dios hacia nosotros. Tal vez no apruebe algunas cosas que hacemos o muchas de ellas, pero quiénes somos es a lo que Él nunca va a desaprobar. Nunca va a dejar de amarnos por quienes somos. Esto cobra mucha importancia cuando notamos un detalle que hasta ahora no he enfatizado de la declaración del Padre hacia Cristo en su bautismo. Y que de hecho es con lo que más quiero que te quedes hoy. La declaración dice, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Nota que no dice me complazco en lo que haces, sino me complazco en ti. ¿No es genial? Y claro, creo que Dios se complacía también en las cosas que Cristo hacía, pero también creo que decidió decirlo de este modo por una razón muy especial. Para que esta escritura fuera más aplicable a cada uno de nosotros. Aunque de Cristo sí pudo haber dicho me complazco en lo que haces, eso no sería verdad todo el tiempo para cada uno de nosotros. Pero al decir, en ti me complazco, quiero creer que Él tenía la intención de que esta escritura se volviera una de nuestras favoritas al ser un constante y poderoso recordatorio del profundo amor que nos tiene. Es cierto, el Señor no considera el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Pero si, como dice el presidente Packer, aprendemos a distinguir entre lo que hacemos y lo que somos, te aseguro que lograrás escuchar las palabras tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada,
y en ti, no siempre en tus acciones, continuamente no en tus decisiones, y entre tú y yo sabemos que muy seguro no en todos tus deseos, pero en ti. En ti siempre, siempre, siempre me complazco. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.